nombre es Josu Zabalamene, soy enfermero de Pamplona y actualmente curso el máster en sexología sanitaria con perspectiva de género. Y bueno, he decidido aprovechar un poco una de las prácticas que tiene este máster que un poco ayuda a poder meternos en temas, indagar en cosas muy interesantes y en este caso me gustaría abrir un melón, que creo que es la pedofilia y la pederastia. Por tanto, vamos a ello. Hablemos de pederastia. Os dejo un poco el índice para que nos hagamos una pequeña idea. Voy a primero empezar con una pequeña definición, con un poco terminología, para que nos hagamos una idea y veamos un poco la diferencia. Luego pasaré al contexto, hablaré un poco de la prevalencia, sobre todo me centraré en España, porque, por ejemplo, gracias a Save the Children tenemos anualmente un análisis muy interesante y creo que hay muchos datos muy interesantes que sacar y hablar sobre ellos. Luego hablaré sobre los victimarios, sobre las personas que agreden y que llevan a cabo los abusos sexuales infantiles. Luego hablaré de las personas supervivientes y terminaré un poco hablando del abordaje. Vale, tema de la terminología. Lo primero de todo, creo que es muy interesante diferenciar qué es la diferencia entre la pedofilia y pederastia. La pedofilia es una atracción erótica sexual que una persona adulta tiene hacia los niños, según la RAE, y la pederastia es una inclinación erótica hacia los niños. La diferencia clara, aunque en la RAE creo que tampoco las definiciones están muy claras, la diferencia es que la persona pedófila tiene ideas eróticas en base hacia menores y la persona pederasta, en este caso, lleva a cabo esas, esas fantasías o esas ideas eróticas que tiene. Entran dentro de las parafilias, dentro del trastorno mental y me gustaría también hacer un poco de hincapié en la definición de la OMS 2011, que habla de que el abuso sexual infantil es una acción en la cual se involucra a un menor en actividad sexual, que él o ya no comprende completamente y por la que no tiene una capacidad de libre consentimiento. Esta definición me la he querido poner porque voy un poco también, quiero relacionar con lo que veis ahí abajo a la izquierda, que es el consentimiento y el deseo. Creo que es muy importante saber la diferencia entre estos dos conceptos, porque en este caso una persona menor puede llegar a dar un consentimiento, aunque realmente no haya un deseo. ¿Por qué? Porque la persona abusadora en este caso puede hacerte ver que no es nada raro, que es algo normal, que es un juego. Entonces creo que tenemos que tener muy, muy en cuenta esta diferencia. En cuanto al contexto, creo que el tema de la pederastia es un tema que ha estado históricamente siempre y podríamos remontarnos a hace muchísimos, muchísimos años. Y a mí un poco me gustaría empezar por Grecia, donde, por ejemplo, me gustaría mencionar que dentro de la cultura y en este caso dentro de los filósofos encontramos a muchos que realmente defendían el tema de las relaciones sexuales con personas menores. Por ejemplo, Estrato, un filósofo peripatético griego. Os voy a leer brevemente lo que una de sus escrituras donde pone: disfruto las flores de 1 a 12. Si son 13 los años, más fuerte deseo siento. El que tiene 14 destila de amor más fuertes. Más justo en el que está en el tercer lustro. Es muy rudo. Y como Stratton, creo que había mucha gente que pensaba parecido. En Roma, por ejemplo, en el Imperio Bizantino, podemos hablar de que en aquella época las madres realmente metían miedo a sus hijos y a sus hijas para que realmente no se alejan demasiado de su casa, porque los abusos a menores eran muy frecuentes, donde secuestraban a los niños y a las niñas, tenían relaciones sexuales y luego los dejaban por ahí. Esto es un poco bastante importante porque a día de hoy también todos y todas somos conocedores de los matrimonios entre personas adultas y personas infantiles. O sea, cabe destacar que, por ejemplo, en Níger, el 76% de las personas menores de 18 años, en este caso mujeres la mayoría, están obligadas a contraer matrimonio con personas adultas. Y eso es el día a día de la actualidad. Por tanto, aunque hablemos de un contexto antiguo, es un tema que a día de hoy sigue muy vigente. Vale. Además de esto, también el tema de la iglesia. Creo que es algo que todo el mundo ya conocemos, que la iglesia históricamente ha llevado a cabo muchos abusos, los cuales se han ido ocultando y siguen apareciendo salvados, por ejemplo, un programa de La Sexta donde realmente aparecieron testimonios muy duros. Gente alrededor, creo que no somos conscientes de las personas que tenemos alrededor, las cuales han sufrido abusos. Cuando hablemos un poco de la prevalencia, veréis un poco los datos y entenderéis más este concepto. Algo que también me parece muy interesante es que dentro de este blanqueamiento de la pedofilia y pederastia existen autores, artistas, que no somos conscientes, pero que realmente defienden este concepto. Os pongo ejemplos. Todo el mundo creo que, no sé si lo habremos visto en la película, pero somos conocedores de la película It, que es la película de este famoso payaso, donde los protagonistas son niños y niñas de 11 12 años.
Vale, pues en la parte 5 de esa lectura, en el capítulo 12, Amor y Deseo, narra una escena donde una niña de 11 años tiene relaciones sexuales con todos sus amigos y es una escena que la narra muy, muy explícitamente. Ahí arriba a la izquierda os dejo un pequeño fragmento donde, por ejemplo, pone, ¿qué quieres? Le pregunta él. Tienes que poner tu cosa dentro de mí. Hablamos de una relación sexual entre menores de 11 12 años. Creo que a mí eso me chirría bastante. Y hablamos de Stephen King, famoso autor de muchísimas novelas. Gabriel García Márquez, otro artista que realmente conocemos mucho. Vale, hizo que entre sus obras existe Memoria de mis putas tristes, donde dentro de esas obras menciona que le gustaría regalarse la virginidad de una menor de 16 años. Os pongo estos ejemplos porque realmente creo que no somos conscientes del blanqueamiento que existe, que ha existido siempre y que creo que actualmente todavía existe. Ahí abajo leéis la Ley Orgánica 1/2015, del 30 de marzo, donde se modifica la ley orgánica y es el momento donde se cambia la edad de consentimiento a 16 años, pero es que estaba en 12, o sea, es muy rudo. Vale, entro un poco en la prevalencia. De cara a la prevalencia, creo que el concepto más importante que tenemos que tener en cuenta en cuanto a los datos de abuso sexual infantil es que realmente no conocemos más que la punta del iceberg. Están identificados y están estudiados que los casos denunciados, los casos que conocemos, son solamente el 15% de los casos reales, estimando, haciendo una media. Y eso es algo muy duro porque podemos obtener datos y podemos obtener información, pero se sigue viendo claramente que tanto la prevención como la detección y el abordaje en general no está siendo nada correcto. En, Os pongo ejemplos. En el mundo, el 27% aproximadamente de las niñas han sufrido o sufren abuso sexual infantil. Y en niños, en este caso, es un 14%. En los datos en Europa afirman que en torno al 20% de la infancia ha sufrido o sufre abusos sexuales. En España tenemos la gran suerte de que existe Save the Children, eh, asociación donde defiende realmente la seguridad y y los derechos de la infancia. Y desde el 2017 hacen un estudio anual donde van intentando investigar y van intentando plasmar o sea, los mayores datos que tenemos sobre la pederastia en España. Y hago un poco de hincapié en el estudio de 2023, donde afirman que entre un 10 y un 20% de la población en España ha sufrido algún tipo de abuso sexual, que eso se traduce entre 800.000 y 1.600.000 personas. Aquí abajo a la izquierda veréis un logo que parece el coronavirus, que realmente es el coronavirus, y es que me gustaría mencionar que en el año 2019 eh, se presentaron un total de 6.153 casos. 6.153. Pero es que en 2020, después del inicio de la pandemia, los casos que se presentaron fueron 5.685. Hay una gran diferencia. Y es porque el problema del coronavirus en este caso es que las personas supervivientes fueron obligadas a meterse en casa con los agresores. Por tanto, fue mucho más difícil tanto la prevención como la detección en este caso. Por eso salen claramente mucho menos casos. En cuanto a los victimarios es una manera formal de hablar de los abusadores, de las personas que generan víctimas. Y antes de todo me gustaría un poco romper el mito de que creo que se escucha mucho el término de que en las familias con menos poder adquisitivo es donde más casos ocurren, pero no tiene por qué, ni muchísimo menos. Es decir, creo que pueden ocurrir en todo tipo de familias. De hecho, en familias con más poder adquisitivo, creo que tienen la capacidad de poder taparlo todavía más, porque hay todavía más estigma, entonces por eso también salen menos datos. En cuanto a datos de victimarios, alrededor del 84% de los abusadores son conocidos. Casi el 50% está dentro del entorno familiar. Entre ellos se encuentran los padres, casi un 25%, otro familiar no identificado, un 19,7%, la pareja hombre de la madre, 18,8%, abuelo 12,2% y tío 6,6%. Fuera del entorno familiar, un 34,5%, amistades 9,7%, conocidos de la familia 8,6%, educadores 6%. Creo que estos datos son muy significativos y, de hecho, aquí ya nos da una respuesta de por qué es tan complicado la detección de estos casos, porque ocurren en un ámbito intrafamiliar, lo cual es más difícil de detectar, más difícil de que la víctima hable, de que le crean, etc.
y alrededor del 16% de los abusadores no son conocidos. Todos estos datos están extraídos del estudio de 2023, de octubre de 2023, de Save the Children en España, que se hizo un análisis de 432 casos con sus respectivas sentencias y analizan desde cómo se detecta hasta cómo se aborda todo el tema y el proceso judicial. Me gustaría también hablar en cuanto a los agresores, que en esta sociedad actual en la que vivimos, por ejemplo, una de las cosas que más afecta o que más puede, eh, sí, que más puede no me sale la palabra, involucrar o generar este tipo de pensamientos es la pornografía. Creo que no somos conscientes de la cantidad de contenido pornográfico de personas menores que hay en Internet. Un dato muy curioso es que Pornhub en 2020 retiró más de 10 millones de vídeos porque no podían asegurar que las personas que participan en esos vídeos no fueran menores o no estuvieran sufriendo un caso de abuso. Además de esto, existe el término llamado grooming, que con las nuevas tecnologías es una manera en que las personas adultas intentan pedir contenido pornográfico a menores. Eh, Puede parecer un poco locura, pero yo con 12 años me fui a declarar a la Policía Nacional porque ocurre un caso como estos, un pederasta contactó conmigo por la famosa plataforma Twenty. Os lo acerco de manera para que entendáis que realmente estos casos existen y son el pan de cada día, creo. Aparte de esto, el tema del sugar daddy, creo que también somos conscientes de que este término está un poco este concepto está un poco en auge y creo que es un concepto que blanquea un poco el tema del abuso a las personas menores porque los hombres de edad adulta buscan, sobre todo en este caso mujeres, cuanto más jóvenes mejor, para satisfacer necesidades, ya sea de acompañarles, de hacer diferentes actividades, pero siempre desde una base erótica. Y eso es algo a tener muy en cuenta, porque los casos son muy reales. Y me gustaría ver un pequeño melón, y es que hay una autora, Emma Yo, de Perú, que hizo un post muy interesante en el cual relacionaba la pedofilia con la depilación que se pide o que la sociedad pide históricamente a las mujeres. ¿Por qué se busca que la piel no tenga pelos como una persona adulta? ¿Por qué? Lo dejo ahí para que reflexionemos un poco. Además de esto, creo que hay un movimiento que muy desconocido, pero que desde los años 50 está vigente y es más potente de lo que creemos, que es el movimiento MAP, Minor Attracted People, creado por Frits Bernhard, un holandés, que en los años 50 creó este movimiento, el cual es un movimiento que defiende que las personas adultas se sientan atraídas por menores, puede tratarse de una orientación sexual. Esto en los años 70-80 cogió, con la revolución sexual cogió muchísima fuerza y este movimiento, por ejemplo, defiende a capa y espada que saquemos la pedofilia y la pederastia de los trastornos mentales. Suena a cuento, pero es más real de lo que creemos. Ahí, como veis, he dejado un poco los logos, porque son diferentes logos que emplean pues, para tanto comunicarse como para enviarse contenido. Y aquí un poco pues, el resumen que consiste en MAP. Y lo que os he comentado, su intención que se elimine la clasificación de pedofilia como una parafilia, patología psicológica y que sea incluida dentro de las orientaciones sexuales. Tela. Vale, me gustaría pasar ahora a los supervivientes, los y las supervivientes. Voy a hablar sobre todo, al igual que mi compañera Elena, me voy a centrar sobre todo en España. Creo que si hablamos a nivel demográfico cambia mucho según el lugar donde estemos, según el país, según muchos factores, culturales también, porque por ejemplo aquí en España está prohibido el matrimonio con personas infantiles, pero tú te vas a África y es el pan de cada día. Entonces cambia. Pero he decidido que un poco para poder centrarme en un lugar, me voy a centrar en España. Y gracias a Save the Children encuentro unos datos bastante interesantes y actuales. Se habla que entre el 10 y un 20% de la población en España sufrió algún tipo de abuso sexual durante la infancia. Es una cantidad muy alta de personas, en la cual la media de edad es de 11 años y la mayoría de los casos, casi un 50%, está entre los 13 y los 16 años. Y sí que está visto claramente, en base a estudios, que casi el 80% son niñas y adolescentes las que sufren este tipo de abusos. También veremos que la edad de comienzo de abusos cambia según de niñas a niñas, o sea, de niños a niñas, como veréis ahí en la tabla de abajo, que siempre predomina las niñas y los adolescentes las que mayores abusos sufren, y es algo a tener en cuenta también. Por ejemplo, en la iglesia ocurre lo contrario, como es un ámbito más masculino,
son sobre todo niños y adolescentes chicos, los que sufren este tipo de abusos. Pero en general son mayoritariamente las niñas. Me podría pasar aquí mucho rato, porque sí que es verdad que existen muchas consecuencias, consecuencias a corto plazo, a largo plazo, y en estos 20 minutos de tertulia no voy a poder abarcar todo. Pero sí que me gustaría hacer un pequeño resumen. Entre las consecuencias físicas que podemos destacar son tanto los hematomas, arañazos, infecciones de transmisión sexual, itus, infecciones de tracto urinario, dificultad para sentarse, para la movilidad, la enuresis, orinar cuando estamos dormidos, embarazo temprano, etc. Obviamente, estos son consecuencias que pueden ser consecuencias de mucho tipo de actos, pero son parte de personas que sufren abuso sexual en su infancia. En cuanto a consecuencias psicológicas, tenemos los problemas emocionales, miedos, fobias, la disminución de la autoestima, los problemas cognitivos, tanto de concentración como de funcionamiento cognitivo. En cuanto a relación también, se ve que hay claras deficiencias en cómo estas personas a veces pueden llegar luego a relacionarse en la vida adulta a causa de este trauma. Hablamos de trastornos de estrés postraumático, tema de funcionales, pesadillas. El tema de las pesadillas y los sueños es un mundo, opino, porque tenemos que tener mucho cuidado, pero a veces los sueños pueden indicar cosas. Consecuencias de la conducta, lo mismo. Conductas sexualizadas, conductas compulsivas, conductas disruptas o disociativas. Sobre todo me gustaría hacer mucho hincapié en el tema de la masturbación excesiva, de la curiosidad sexual muy temprana. Obviamente todo hay que tener cuidado, es decir, no todo es abuso sexual infantil, ni nada es abuso sexual infantil. Creo que hay muchos factores de por medio donde que analizar para intentar llegar a esto. Vale, como último, vamos a entrar un poco en el abordaje. El abordaje creo que tiene tres campos primordiales, que son la prevención, la detección y la legislación. Eh, y voy a empezar sobre todo por la prevención, que es la clave de todo esto, como en muchos problemas sociales. Actualmente la prevención creo que existen muchas taras, porque para empezar debemos formar a los diferentes ámbitos que pueden relacionarse y pueden llegar a detectar este tipo de abusos, este tipo de comportamientos. El tema de la prevención. Primero de todo, creo que es la concienciación, porque como muchos temas, esto es un tema tabú. Esto es un tema que no se habla, que da vergüenza, que da parrús, como hoy me lo ha dicho la compañera en el trabajo, y creo que parte porque nos concienciemos todo el mundo en que esto existe y ocurre. Segundo, tenemos que intentar formar a los y las menores, desde bien pequeños y pequeñas. Por eso creo que es primordial la educación sexual temprana, integral y completa. Ahí os he dejado un libro que es muy, muy interesante, que se llama Tu cuerpo es tuyo, de Lucía Serrano, donde de una manera muy didáctica y muy sencilla habla a los peques y a las peques de cómo marcar y cómo sentir digamos que el poder y la decisión de que nuestro cuerpo es nuestro y yo decido lo que hago. ¿Qué pasa? Que cuando somos menores, desde bien chiquitos y bien chiquitas, no paran de invadirnos nuestro espacio personal, con mofletadas, con besos, oye, dale un beso a tu tía, dale un beso a tu abuelo. Ya, pero es que igual la peco el pequeño no lo quiere. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de que invadimos mucho espacio personal y no tenemos que hacerlo. Pero también tenemos que darles herramientas para que marquen eso. A la derecha hay un ejemplo muy reciente que en Almería ha ocurrido, que es dentro de ese intento de la prevención, es un intento, bajo mi punto de vista, erróneo. Porque la frase dice, si dice no, no es sexo, es agresión. Ya, pero si dice sí, no es agresión. Sigue siendo un menor de 11 años, por ejemplo, por poneros un ejemplo. Por tanto, creo que esa corrección que veis ahí me parece más correcta, porque diga lo que diga, no es sexo, es agresión. En cuanto a la detección, podríamos estar aquí también hablando mucho rato, porque hay muchos tips, hay muchos factores en común en cuanto a personas que han sido abusadas y podemos tener en cuenta. Pero creo que lo primordial, lo principal, es formar a estos ámbitos, ya sea el ámbito educativo, el ámbito sanitario, he hablado también de los y las menores y también las familias, que al final es la primera puerta donde se pueden detectar comportamientos extraños, comportamientos que lleven a abusos. También lo que os he comentado, hablamos de que gran parte de los abusadores suelen estar en el ámbito intrafamiliar. Entre otras cosas, lo que os comentaba antes, dificultades para caminar, traumas, enfermedades venéreas, masturbación excesiva, agresiones sexuales a otros niños más pequeños y vulnerables, acciones y comportamientos morales asociados hacia personas adultas, promiscuidad, problemas de desarrollo cognitivo. Hay muchísimos
pero lo que creo que lo más primordial es que nos formen, yo digo pluralizo porque soy sanitario, que formen al sistema educativo, porque sin esa formación integral y continuada no vamos a conseguir nada, no vamos a conseguir ni prevenir ni detectar, porque no puede ser que uno de los, uno de los argumentos que se usan para rebatir que una persona sea abusada es que cómo no la han detectado. Ni el colegio, ni la médica, ni la enfermera. No, es que va a empezar, no hay una formación clara. Así que si habláis con personas que están en el sistema educativo, no se les forma realmente a nivel integral y continuado, porque esto es muy importante. Yo como enfermero, yo te sé hacer una RCP, pero si yo la RCP no la entreno, como dentro de 3 años sin hacer ni una me toque, voy a sufrir. Pues esto es lo mismo. ¿Por qué no se entrenan los protocolos en los centros educativos? ¿Por qué no se habla de casos reales o casos clínicos en los centros educativos para poder formar un poco más y dar más herramientas a los y las docentes? Creo que ahí tenemos un gran campo de trabajo. Y por último, me gustaría hablar de la legislación. Lo que os he comentado, el tema a la hora de abordar, creo que la solución debe ser integral, pero me gustaría un poco hablaros de la legislación. Yo os he comentado que la edad de consentimiento pasó de 12 a 16 en el año 2015 y en el 2021 se aprobó la ley orgánica en 4 de junio de protección a la infancia y adolescencia frente a la violencia, la LOPID. Esta ley suponía un cambio de paradigma, el cual entraban en juego muchos cambios importantes. También se le denominó como la ley Rhodes a nivel coloquial. James Rhodes es un pianista británico el cual tuvo la valentía de exponer los abusos que había sufrido en su infancia y en base a eso, a nivel coloquial, a esta ley se llamó Ley Rhodes, que ahora iré a ello para explicaros un poco qué cambios hubo y qué mejoras hemos conseguido. Además de esto, también me gustaría hablar de que en 2022 se aprobó la Estrategia de Erradicación de la Violencia contra la Infancia y Adolescencia, que esto es una hoja de ruta para que todo lo que se estipuló en la LOPIB se convierta en realidad. Porque la LOPIB, entre una de las cosas que marcó, es que daba como obligatoriedad que en cuestión de un año todas estas propuestas de la ley se empezaran a llevar a cabo. Aquí un poco en resumen, gracias a REA, la Asociación Castellana Leonesa para la Defensa de la Infancia y la Juventud, tiene unas infografías maravillosas que os invito también a cotillear porque realmente son muy, muy interesantes. Y aquí un poco en resumen se ve qué es lo que se consiguió con esta ley. Entre otras cosas, hablamos del tema de la prescripción del delito. Antes empezaba a prescribir a partir de que la persona abusada cumplía 18 años y tardaba entre 5 y 15 años en prescribir. Ahora, hasta que esa persona no cumple 30, no empieza a prescribir el delito. También hay un caso muy conocido, que no sé si conocéis, que es el grupo de teatro de Lleida, que con su director, que abusó y tuvo unas prácticas hacia sus alumnas durante un tiempo, cuando empezaron a salir estos casos a la luz, el delito ya estaba prescrito, porque la ley Rose todavía no había entrado en juego. Por tanto, creo que es un avance muy, muy importante. Otra de las cosas también a comentar en esta ley es es el tema de que la familia, en este caso, sí que tendría la obligatoriedad de denunciar la familia y cualquier persona. Es decir, si tú como persona eres conocedora de un caso, estás obligado, obligada a hacerlo público, a notificar donde corresponda. Eh, Aparte de ello, otra cosa muy importante y es un modelo que se está cogiendo, un modelo noruego, que es el modelo Barnaus. Modelo Barnaus significa Casa de los Niños, que es un espacio donde se juntan todos los ámbitos eh, que van a entrar en juego a la hora de abordar este tipo de abusos. Es una casa donde la persona abusada puede acudir, se le va a abordar desde diferentes aspectos, psicología, medicina, policía, aspecto jurídico, todo dentro de un mismo espacio. Además de ello, me gustaría un poco mencionar la prueba preconstituida. ¿Qué ocurre en el proceso judicial? Que los menores llegan a declarar entre 4 y 5 veces de media durante los 2 o 3 años que puede durar de media un proceso judicial como estos. Eso realmente revictimiza a la víctima en este caso y hace que exista un mayor sufrimiento. Por tanto, lo que se pide también con esta ley es que se consiga una única declaración integral, que sería muy adecuada hacerla en la casa, el modelo Barnos, la casa de los niños, para que desde ese entorno de seguridad la persona menor pueda hablar, pueda realizar la declaración, pero no tenga que volver a hacerlo más.
Ahí está lo que os he comentado. Derecho a la información, garantía de atención a salud mental, delitos de odio, ahora se han metido como delitos de odio. Y ante todo, quiero que terminar con una pequeña conclusión, y es que deberíamos de ser conscientes, deberíamos de escuchar a las víctimas, deberíamos de hablarlo entre nosotros y nosotras, deberíamos de realmente mostrar y poder realizar nuestro rechazo hacia este tipo de prácticas y, por supuesto, deberíamos defender que este sistema abordara realmente y correctamente esta problemática, porque como muchas problemáticas sociales, todavía hay mucha palabrería, hay mucha teoría, pero poca práctica. Dicho esto, gracias por escuchar este melón y nos vemos la próxima.